Abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Lucas 5:17. Aleluya. Cuando usted lo tenga, se pone de pie y dice amén. Hay algunos que están entumecidos ahí sentados, Dios mío. Párese un rato, levante su mano al cielo y diga gloria a Dios, aleluya. Sí, para que floje un chin los huesos. Oh, santo. Lucas 5:17. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Te pedimos que nos permitas ministrar de ella con autoridad, con denuedo, de tal manera, Señor, que pueda llegar a nuestros corazones y transformar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. En esta mañana, amado hermano, quiero predicar bajo el tema delante de Jesús. Tomando esta afirmación que hace el escritor de que cuando bajaron al paralítico, lo pusieron delante de Jesús. Pero que además todos los que estaban allí estaban en aquel lugar porque Jesús estaba ahí. Y vamos a ver durante todo el mensaje cómo cada una de las vidas, cada una de las diferentes personas representadas en aquel lugar fueron impactadas por la presencia de Jesús en aquel lugar. Es importante saber, este mismo relato nosotros lo podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo del 1 al 8, en el libro de Marcos, capítulo 2, del 1 al 12. Cada uno de ellos da detalles acerca de este relato que será muy importante para el mensaje que vamos a predicar en el día de hoy. Así que esté muy atento y cualquier cosa, si me ve dando algún detalle del relato que no hemos leído, es porque se encuentra también en algunos de los evangelios que ya les he mencionado. Dice la palabra en el libro, en este capítulo
5, versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. En el libro de Marcos relata que Jesús había vuelto a Capernaum. Jesús había salido a uno de sus viajes evangelísticos, podemos decir, uno de sus tours evangelísticos a través de Galilea, y entonces había regresado a Capernaum. Capernaum era como quien dice el centro de operaciones de Jesús. Es decir, que desde Capernaum era que Jesús salía a hacer sus diferentes misiones. Incluso Marcos da un detalle, dice, estando Jesús en casa, dando a entender como que Jesús estaba en su casa. Pero nosotros sabemos que dice la palabra de Dios que el Hijo del Hombre no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza, ¿verdad que sí? Es decir, que Jesús no tenía una casa propia. Jesús no estaba en su casa, sino que aparentemente estaba en la casa de algunos de los discípulos o de alguna persona muy cercana a Jesús, que constantemente prestaba su casa para que Jesús estuviese desde allí enseñando la palabra del Señor. Y bueno, precisamente eso es lo que dice ahora el libro de Lucas, que Jesús estaba allí enseñando en aquel lugar. Jesús estaba predicando la palabra de Dios, y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas, Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. También en otros evangelios relata que aparte de estas personas, para que usted abra un poquito el panorama, había en aquel lugar una gran multitud. Y bueno, eso también lo vamos a ver más adelante aquí en el libro de Lucas. Es decir, para que veamos la escena que está ocurriendo. Jesús está predicando en una casa de alguien muy cercano a él, de algún amigo o de algún discípulo. Jesús está allí tal vez hospedado por algún momento, por algún tiempo, y está desde aquel lugar enseñando la palabra de Dios, porque la gente se enteró que Jesús estaba allí y fue una gran multitud a escuchar a Jesús. Qué gran predicador era Jesús, qué persona tan atractiva, ¿verdad? Que la gente se reunía en multitud para escuchar las palabras del Señor. Ahora, nosotros sabemos que no todo el que se reunía en aquella multitud tenía la intención de escuchar al maestro para que su vida sea cambiada, transformada, o para aprender algo del maestro. Algunos se reunían a los pies del Señor, algunos se reunían alrededor del Señor para escuchar a Jesús y buscar alguna palabra con la cual poder condenarle. Otros, más aún, se reunían alrededor de Jesús para tentarle y hacerle caer en algo con lo que ellos pudieran condenarle. Es decir, que no todo el que está alrededor de Jesús está buscando el bien de su vida, y ni siquiera está buscando el bien del maestro. Algo que pudiera hacernos a nosotros reflexionar tal vez, de que no todo el que está alrededor de la obra del Señor, no todo el que está en la iglesia, no todo el que viene a la casa del Señor viene con la intención de que su vida sea cambiada y transformada, sino que a veces lo que viene es a juzgar, a criticar, a murmurar, o viene simplemente como parte de una multitud que está corriendo a ver algún gran evento que hay en un lugar. A veces, cuando nos convertimos solamente en oidores en la iglesia, somos parte de una multitud que su vida no está siendo transformada y cambiada con la palabra del Señor. Bueno, en esta ocasión habían eso. Estaban una multitud que suponemos que dentro de ellos habían sedientos de la palabra de Dios, sediento de que Dios le diera una palabra que le cambiara sus argumentos que estaban en sus mentes, de las cosas que habían edificado en sus corazones en contra de Dios, y que ahora se daban cuenta que había llegado a Jerusalén un hombre que sí traía un mensaje de parte de Dios, que sí traía una palabra fresca que cambiaba los corazones.
está también el otro grupo que está allí buscando cómo tentar a Jesús. Y también hay otro grupo que vamos a ver ahora, que son gente que estaban deseosos de un milagro y que iban a hacer lo imposible por estar delante de Jesús para que Jesús hiciera algo por ellos. Dice, sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud. O sea, hubieron 4 hombres. Este número, ¿verdad? Lo da el libro de Lucas, el libro de Marcos, perdón. Eran 4 hombres que estaban allí llevando a un paralítico. Y ellos querían llegar hasta donde estaba Jesús, pero era tanta la multitud, o sea, había tantas personas, tanto dentro de la casa como fuera de la casa, no encontraban cómo llegar hasta donde estaba Jesús. No encontraban cómo llegar hasta donde estaba el maestro a causa de la multitud. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el techo, poniéndole en medio delante de Jesús. Subieron encima de la casa, abrieron un hoyo en el techo y bajaron al paralítico hasta ponerlo delante de Jesús. Todo lo que ellos querían era llegar hasta estar delante de Jesús. Era todo lo que ellos deseaban, estar delante del maestro. Para los que no entienden y tal vez su imaginación vuela bastante y se imaginan un techo tal vez como este y un grupo de hombres dando mandarriazos ahí arriba o buscando un taladro hidráulico de eso para abrir el techo y poner a este hombre, ¿verdad?, delante de Jesús. Pues en este tiempo no era así, sino que las casas eran hechas como de palma seca, de mucha paja y también de madera y de, ¿cómo diríamos?, de barro. O sea, como quien dice, empañetaban la casa, para ponérselo así más allanado, empañetaban la casa con barro y después de haber puesto mucha paja, después de haber puesto madera, es decir, algunos también sugieren que en algunas partes de la casa dejaban un lugar en el que se podía abrir esta parte del techo para subir y poner algunas frutas a secar en aquel lugar. Bueno, eso lo podemos suponer, pero no sabemos exactamente en qué lugar de la casa estaba Jesús. Es decir, que es muy probable aquellos hombres sí tuvieran que haber hecho un hueco en el techo de la casa, sí trabajaron algo para abrir el hueco del techo y poder poner al paralítico allí delante de Jesús. Dice la palabra del Señor que Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Vamos a trasladarnos allí, hermanos, un momento. Jesús está predicando, Jesús está enseñando la palabra. Jesús está atento a una multitud que quiere escucharle. Y de repente empiezan unos hombres a abrir un hueco, a abrir un hoyo encima de él. De repente empiezan unos hombres a trabajar y a hacer ruido y a dejar caer tal vez parte de la paja, parte del asfalto que le ponían arriba encima del mismo Cristo. Y descienden a este hombre y Jesús, cuando ve lo que ellos hacen, le dice al hombre: hombre, tus pecados te son perdonados. Tal vez usted no sabe el problema que este paralítico tenía. Lo voy a poner un poco en contexto con esto. Para los judíos, desde la ley mosaica, toda enfermedad que una persona padecía era por causa de su pecado. ¿Por qué? Porque cuando los israelitas
salieron de Egipto, cuando estaban en el desierto y cuando entraron a la tierra prometida, en diferentes ocasiones el Señor les prometió que si ellos obedecían, ninguna de las enfermedades que había enviado a Egipto lo iban a tocar a ellos. El Señor les había prometido a ellos salud, sanidad divina, protección en cuanto a su salud y a su físico y a sus finanzas y a todo lo que ellos tocaban y a todo lo que ellos hacían. Ellos creían firmemente que si una persona estaba enferma era por causa de su pecado y por causa de su desobediencia. Es decir, que este hombre que estaba paralítico en este momento tenía claro en su mente, él estaba seguro que su condición física había sido causada por una condición espiritual, es decir, su pecado. Y nosotros sabemos bíblicamente que hay enfermedades que vienen a nosotros a causa de nuestro pecado, a causa de nuestras desobediencias. También hay otras enfermedades que son causadas por demonios, o sea, por ataduras demoníacas en la vida de las personas. Es decir, que él podía tener entonces dos argumentos en su vida: o él estaba en esa condición por pecador, o estaba en esa condición porque espíritus inmundos estaban dentro de él. Y si él creía eso, fíjese que también lo creía su familia. Fíjese que también lo creían sus amigos. Fíjese que también lo creían sus vecinos. Por eso, una persona en esta condición era un mendigo alrededor de la ciudad, esperando que alguien tuviera misericordia de que le diera algún poco de comida. Era una condición deplorable estar así. Era una condición de lástima. Las personas no querían tocar a una persona que estuviera en esta condición porque consideraban que estaba maldito por Dios, es decir, que una maldición estaba sobre ellos. No querían tocarlo. Por eso es que es sorprendente la forma en la que estos 4 hombres cargan a este paralítico y lo llevan delante de la presencia del Señor. Porque ellos no temieron a ser condenados, a ser juzgados, ni siquiera temieron a ser contaminados por el pecado de este hombre. Lo único que vieron fue la necesidad que este hombre tenía de estar delante de Jesús, e hicieron todo lo posible para que esto ocurriera. Pero Jesús, cuando ve al paralítico delante de él, no le dice: levántate y anda. Cuando Jesús ve al paralítico delante de él, le dice: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hace eso? ¿Será que Jesús cree que la enfermedad de este hombre es también causada por su pecado? No. Porque cuando Jesús perdonó sus pecados, este hombre no se levantó tampoco. O sea que la enfermedad que él tenía no había sido causada por su pecado. Porque si no, se hubiese levantado al instante en que Jesús perdona sus pecados. ¿Por qué Jesús perdona sus pecados antes de levantarle del lecho? Porque no importa cuánta crisis le haya causado a este hombre estar allí paralítico. No importa cuánto problema social le ha causado a este hombre estar postrado en una cama. La necesidad más grande, la necesidad más crítica que este hombre tiene es
la necesidad de que sus pecados sean perdonados delante de la presencia del Señor. Esa es su gran necesidad. Tal vez él estaba allí para que Jesús le parara de la cama. Y nosotros, como la historia continuó y ya la hemos leído completa, nosotros sabemos que Jesús también hizo ese milagro. Pero si ya este hombre se paraba de allí, o más bien si ya se lo llevaban de aquel lugar, si ya lo devolvían a su casa, un gran milagro habría ocurrido en su vida, y era que todos sus pecados habían sido perdonados por el único que puede perdonar nuestros pecados. Aleluya. Amado hermano, ¿cuántos de los que están aquí sus pecados han sido perdonados? Ya no hay otra necesidad tan grande como esa delante de tu Señor. Ya no hay una cosa más grande que Dios pueda hacer por ti. Ya no vienen cosas más grandes a tu vida. Lo más grande que puede llegar a tu vida es el perdón y la restauración de parte del Dios Todopoderoso. Lo más grande que puede ocurrir en un hombre es encontrarse en la presencia de Dios y que Dios le perdone, le limpie de todos sus pecados. Ahora, ¿qué es lo que tal vez no vemos en esta historia? Lo que está oculto allí, lo que está implícito en la palabra de Dios. Jesús está hablando en el tiempo de la ley. Para que un hombre sea perdonado de sus pecados, ningún hombre sobre la tierra le podía hacer esta declaración. Oiga bien, ningún hombre en aquel momento le podía decir a otro hombre que sus pecados eran perdonados. Ninguno. Dice, pastor, pero ¿y los sacerdotes? Ni los sacerdotes. Ni los sacerdotes. Ni los profetas. Ninguno sobre la tierra en ese momento podía hacer eso. Lo que un hombre tenía que hacer para que sus pecados sean perdonados era ir al templo, ofrecer un sacrificio, ofrecer un macho cabrío, ofrecer una oveja allí en el templo, en el lugar del sacrificio, poner sus manos sobre este animal como un símbolo de transferencia de toda su culpa, de todos sus pecados, y que entonces cuando se ofreciera el sacrificio con la sangre de aquel animal y rociada sobre el lugar del sacrificio, simbolismo de que todos sus pecados eran limpiados con la sangre de aquel cordero. Era la única forma en la que un hombre podía acercarse a Dios y entender que de Dios había ocurrido un perdón para sus pecados. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús está tomando el lugar de Dios. Y ni siquiera había ocurrido el sacrificio de la cruz que abolía entonces todo sacrificio que se había establecido en el Antiguo Testamento. Jesús adelanta, aleluya, un regalo para este hombre. Jesús le da un adelantado de lo que habría de ocurrir en la cruz del Calvario y perdona todos sus pecados en aquel momento. Por eso ocurre lo siguiente, versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? De los que estaban allí, entonces algunos comenzaron a pensar, oiga bien esto. Cavilar era como maquinar en su mente. Ellos empezaron a maquinar en su mente. Ninguno le dijo al otro, sino que empezaron a decir en sus corazones, en sus mentes, ¿quién es este que dice que perdona pecados? No solamente Dios puede perdonar pecados.
Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Jesús desnuda el pensamiento del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Así que tú tienes que tener mucho cuidado cuando tú te encuentras delante de Jesús. Tienes que tener mucho cuidado cuando tú te encuentras alrededor de la presencia del Señor. Porque Jesús es capaz de desnudar nuestros pensamientos, de desnudar las intenciones de nuestro corazón, de desnudar cuáles son nuestras actitudes más íntimas que nosotros tenemos. Ese es Jesús. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Hacer una declaración de algo que iba a ocurrir internamente en este hombre que nadie iba a ver, o decirle a este hombre, levántate y anda. No es tan fácil de determinar qué cosa era más fácil. ¿Por qué? Porque con decir la primera, Jesús iba a ser juzgado de blasfemo, como lo fue. Tan peligroso esto, amado hermano, que la razón principal o la razón, el argumento sobre el cual Jesús fue condenado en la cruz del Calvario fue porque lo acusaron de blasfemia. ¿Entiende? Así de peligroso era la primera declaración. Ahora, la segunda declaración, levántate y anda, era peligrosa si el hombre no se levantaba y andaba. Porque entonces iba a ser acusado como alguien que no tenía poder de parte de Dios. Claro, no estoy diciendo que Jesús tenía temor de esto. Estoy respondiendo la pregunta que Él le hizo a ellos y cómo ellos pudieran estar maquinándola en su mente. Entonces Jesús le dice, al instante, 24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, digo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre se paró y anduvo y glorificaba a Dios. Y muchos de los que estaban allí también glorificaron al Señor. O sea, para que ustedes sepan que yo vengo de parte de Dios y que tengo autoridad para perdonar pecados, voy a hacer algo que ninguno de ustedes ha hecho. A ti te digo, levántate y anda. Y el hombre se paró, tomó su lecho y anduvo. Y glorificaron a Dios. Ahora reflexionemos un poco para terminar, amado hermano, porque el tiempo ha avanzado. Aquí hay varios personajes dentro de esta historia que llaman la atención. Número uno está Jesús. Jesús, que sabe que su misión en esta tierra, en ese tiempo, en ese momento, era predicar el evangelio del Señor. Y se encuentra frente a una gran multitud. Y lo primero que hace entonces es enseñarle la palabra del Señor. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hace el ser humano cuando sabe que tiene una gran multitud que le sigue? ¿Qué hacemos nosotros cuando sabemos que tenemos la influencia sobre un gran número de personas que están esperando que le digamos algo para ellos poder hacer algo? Regularmente el ser humano aprovecha eso para beneficiar sus propios intereses. Regularmente la gente que tiene muchos seguidores, y hoy día es una palabra muy común, ¿verdad? Tener seguidores por
por este asunto de las redes sociales. La gente que tiene muchos seguidores regularmente aprovecha eso para sus propios intereses. Pero Jesús, cuando vio que la multitud se agolpaba, Jesús podía aprovechar ese momento y empezar a sanar a todo el que estuviera allí, empezar a declarar una palabra. Mira, se sana tu suegra, se sana tu hijo. Jesús tenía el poder de hacer cualquier cosa en aquel momento. Mas Jesús siempre le dio primacía a la predicación de la palabra. ¿Están conmigo, amado hermano? La iglesia debe entender que la predicación del evangelio es su misión. La predicación del evangelio fue lo que Jesús nos enseñó a nosotros que debíamos hacer a tiempo y fuera de tiempo. Cuando Jesús hizo sus primeros milagros, dice la palabra de Dios que inmediatamente la gente acudió a él en gran multitudes para que Jesús le sanara a cada uno. Y Jesús dijo: vámonos, mudémonos de este lugar, porque es necesario que yo predique el evangelio también en otros lugares. Jesús sabía claramente que había venido a esta tierra a predicar el evangelio, y eso era lo que él estaba haciendo. Jesús tenía compasión de las multitudes porque sabía que la gente necesitaba a Dios. ¿Nosotros entendemos eso, hermano? Entendemos que la mayor necesidad que la gente tiene es la palabra del Señor. Que la mayor necesidad que la gente tiene es recibir un mensaje que venga de Dios para sus corazones. Otro personaje que está allí es la multitud. ¿Eres tú parte de la multitud? La multitud regularmente es señalada en la palabra como el grupo que no se compromete. El grupo que no está comprometido con la obra de la iglesia, que no está comprometido con la obra de Cristo en aquel momento. ¿Eres tú parte de simplemente los que visitan, los que están de lejos? E incluso peor aún, la multitud en esta historia que estamos leyendo le impedía a aquel hombre poder llegar a Jesús para ser sanado. ¿Eres tú de los que le impides a aquellos que quieren acercarse al Señor que puedan llegar hasta Jesús para ser libertados, para ser sanados? Estaban los 4 hombres que trajeron al paralítico. Estos 4 hombres, como le dije ahorita, no atendieron a los juicios humanos que podían haber alrededor de este hombre, sino que atendieron a la necesidad que este hombre tenía para llevarlo delante de Jesús. ¿Eres tú de aquellos que hace hasta lo imposible por acercar a Dios a aquellos que tienen necesidad de Dios? O sea, tú no eres la multitud que le impide a la gente acercarse a Jesús. Tú eres de los que hacen lo imposible por llevar a aquellos que no pueden llegar solo delante de la presencia del Señor. ¿Con cuál te identificas de todos los personajes que hemos hablado? Pudiéramos ser el paralítico entonces. El paralítico es aquel que necesita ayuda para acercarse a Dios. Yo quiero hacer un subrayado aquí en esto que voy a decir. Nosotros necesitamos la suficiente humildad para pedir ayuda cuando la necesitemos, amado hermano. Muchas personas están paralíticas espiritualmente. Muchas personas tienen su matrimonio en parálisis. Muchas personas su ministerio tiene parálisis. Hay un detalle que da Marcos. Dice: este hombre estaba paralítico y estaba casi muriendo. Hay personas que se están muriendo acostado en su lecho y son incapaces de pedir ayuda, amado hermano. Incapaces de pedir ayuda.
Porque en base a este paralítico yo solamente veo dos escenarios. O él le pidió a aquellos hombres que por favor lo llevaran delante de Jesús. O estos hombres se acercaron a él para llevarlo delante de Jesús. En cualquiera de los dos escenarios, él aceptó la ayuda que él sabía que él necesitaba. Hay personas que no piden ayuda y cuando tú te le acercas a ayudarlo, su orgullo no deja ser ayudado. No lo deja ser ayudado. Su orgullo. Usted ha visto, se lo digo porque lo he vivido esto personalmente, o sea, me ha pasado directamente. Usted ha visto algunos ancianos, algunas personas que están ya en una edad bien avanzada, que necesita que lo lleven al baño, necesita que lo bañen, necesita que le den la comida, pero son de esta gente que nosotros lo conocemos como viejo cacarrabia. Usted sabe de lo que estamos hablando, ¿verdad? Que aún necesitando que le den la comida en la boca, que lo lleven al baño, que lo bañen, que lo pongan a orinar, a hacer el 1, el 2, el 3, cualquiera. Aún así, no hay forma de ayudarlo. Tú lo vas a cargar y te quitan la mano. No, que yo puedo solo, pero que vaya a caerse porque él no puede ni siquiera respirar siquiera. Hay gente así. Pero eso es parte del orgullo humano. No es parte de la humildad que Dios quiere traer al corazón de cada uno de nosotros. En ese mismo sentido, dentro de la inmadurez que tenía Pedro, el Señor le dijo a Pedro: Pedro, ahora tú te cambias, te vistes, te ciñes y te vas donde tú quieras. Pero llegará un tiempo cuando otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Hablando el Señor de la obediencia al Señor a la cual Pedro iba a tener que someterse. Nosotros, amados hermanos, debemos aprender de eso y dejarnos ayudar cuando necesitamos ayuda. Si en tu vida espiritual estás desfalleciendo, busca ayuda de tus líderes, de tus pastores. Si tu matrimonio tiene problemas, busca ayuda, déjate ayudar, que nosotros no nacemos sabiéndolo todo. Por último, somos los fariseos entonces. Los escribas pudiéramos ser. Los que estaban allí estaban escuchando al Señor y lo que hacían era aprovechar la oportunidad para criticar. ¿Sabe cuál es el problema de los escribas y los fariseos en esta historia? Porque ellos tenían muchos problemas, pero aquí, hoy, en lo que estamos leyendo, que teniendo una diferencia con el Señor, entendiendo que el Señor estaba haciendo algo incorrecto, solamente lo maquinaron en su mente, no se lo dijeron. Y si tú estás delante del maestro, y si tú estás viniendo a la iglesia, si tú quieres acercarte al Señor y tú tienes la intención de aprender, si tú tienes la intención de que tu vida sea cambiada, pues cuando tienes algo que choca con tus argumentos, tienes que expresarlo. Pero hay personas que se acercan al Señor y nunca el argumento bíblico para ellos va a ser más grande que el argumento que ellos tienen en su mente. Nunca. Siempre van a poner lo que ellos saben, lo que le enseñó su papá, lo que aprendieron de toda la vida, por encima de lo que dice la propia palabra del Señor. Cuando venimos al Señor tenemos que quebrantar nuestros argumentos. Y si el Señor quiere restaurarlo porque eran buenos, lo restaurará, y si no, lo va a desechar y va a poner su argumento en nuestros corazones. Esa es con la actitud que nosotros debemos acercarnos a nuestro Señor, con la intención de aprender. Hay quienes mientras está predicando, ellos están predicando su propio mensaje en su mente. Alaba lo que Él vive. Tú estás predicando y ellos están predicando otro mensaje. Y lo peor del caso es
que luego no se acercan para saber si ellos estaban mal o el predicador estaba mal. Pero sobre todo yo quiero que tú sepas, amado hermano, que donde llega la verdad bíblica, donde llega el argumento bíblico, se caen todos nuestros argumentos. No importa si tú eres el pastor o la pastora, no importa. No importa si tú eres el evangelista o tú eres, no sé, no importa quién tú seas. Puedes ser presidente. Abinader, hay que acostumbrarse ahora. Abinader. Porque uno decía mucho, tú puedes ser Danilo, no, tú puedes ser Abinader ahora. Pero si llegó el argumento bíblico, tenemos que hacer silencio y escuchar. ¿Eso quiere decir que no podemos tener diferencia en cuanto a la palabra de Dios? Claro que sí. Lo que a mí me da pena es cuando la gente ve aún así argumentada la palabra de Dios, ve que no tiene otra cosa y aún así sigue creyendo lo que ellos piensan. Aún cuando ven que la palabra de Dios está por encima de eso. Yo siempre voy a recordar una anécdota que me hacía mi pastor, que estaba aconsejando a dos hombres que tenían un conflicto en la iglesia. Él lo llevó a la oficina, varón, pero mire, ¿qué es lo que pasa entre ustedes y esto? Y hay uno de los hombres que está muy alterado, muy sofocado, ¿verdad?, con la situación. No, porque este hombre y qué sé yo cuánto. Y el otro estaba como más tranquilo y el otro le dice, no, varón, porque la Biblia dice, varón, no estamos en Biblia. Oye. Varón, no estamos en Biblia. ¿Cómo así que no estamos en Biblia? Se supone que donde está la palabra de Dios hay que callarse. Lo que diga la palabra de Dios nos debe hacer silencio. Pero bueno, si te identificas con la multitud, con Jesús, con el paralítico, con los 4 hombres, con el fariseo, cualquiera de ellas que sea la situación, todos ellos estaban delante de Jesús. Y delante de Jesús estás tú ahora. Dios está en este lugar. Y cualquiera que sea tu situación con respecto a estos personajes que hay en esta historia, Dios la puede transformar conforme a su voluntad. ¿Cómo así? Sí, claro. El paralítico se levantó y sus pecados fueron perdonados. La multitud al final dice que glorificaban a Dios. De los fariseos, tal vez, no sé, tal vez había allí un Nicodemo que fue impactado por la enseñanza de Jesús. Así que cualquiera que sea tu situación puede ser transformada porque estás delante del Señor. Solamente dispón tu corazón para entregarte a Cristo con todo lo que eres, con todo lo que tienes, y el Señor, una vez te tenga en sus manos, te va a transformar conforme a su voluntad. Dios le bendiga, amado hermano. Que Dios le guarde.